Nosotros somos parte importante de este pueblo. Gracias, buenas tardes. Nosotros somos parte importante de este pueblo. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en Barahona, Miguel Félix, informó que fueron reanudadas las clases después de varios días sin docencia escolar en apoyo al profesor Joel Amos Andino Santana, a quien se le acusa supuestamente de haber acosado sexualmente a varias niñas de la Escuela Parroquial Cristo Rey en Barahona. Diversos sectores de la ciudad criticaron dicha acción, ya que esto es una violación de los derechos educativos y que un caso particular de un maestro no debe interferir en las gestiones escolares. El padre Ronnie Estefan Díaz, director general de la escuela, expresó que a pesar de recibir intimidación por el gremio, las docencias en el ciclo medio se ha impartido con normalidad. Bueno, verdaderamente, para responder acorde con la realidad, es imposible que un sacerdote pueda llegar a un acuerdo con el Ministerio Público, donde nosotros defendemos la justicia, y yo he querido manejar este caso en el mayor sentido de transparencia posible, cuidando incluso el nombre del profesor, que en algún momento a mí me decían que yo estaba encubriendo al profesor, e incluso yo decía, entre bomberos no nos pisamos las mangueras, porque yo tenía que cuidar y proteger al profesor, aún cuando yo le pedí al mismo profesor que su caso sea investigado no convenientemente, primero por él y por la escuela y por todo un sistema al cual nos debemos. Cuando yo digo soy maestro, yo me debo a todo un sistema, a una sociedad. Entonces, cuando surgen estas situaciones, uno recibe como director estas situaciones o estos juicios o estas palabras o estas informaciones, uno quiere que se investiguen porque no nos las podemos guardar. Es imposible que de parte nuestra, de la iglesia, pueda haber una presión a un ministerio público que es el que tiene que manejar todas estas informaciones y todo esto. Entonces es imposible, como dicen sectores oscuros, ya sea la iglesia o el obispo o el superior de la congregación salesiana, que tracen unas líneas al Ministerio Público, pues entonces no se va a hacer justicia. Este caso sí el Ministerio Público lo investiga. Como es un caso también de acción pública, pues tiene él que investigarlo y luego presentarlo a un juez que es que va a determinar su culpabilidad o su inocencia. Nosotros vivimos en una sociedad en la cual nos falta un cierto sentido de educación, de visión, de realidades, para ir a lo concreto. Hay padres que por no envolverse en una situación compleja, en tribunal, de ir y venir, que los vean, o en un proceso judicial, prefieren dejar todo ahí. Pero también dentro de todas estas situaciones complejas que manejamos, hay quien pueda ir a la casa de una determinada madre y hacerle presión. U otros por identidad, familiaridad con una persona dicen, bueno, pues yo voy a dejar esto así, que es lo que prefiere muchísima gente. Más yo en este caso, como sacerdote y como cristiano y como educador y como director de la obra salesiana en Barahona, no puedo permitir que el caso se quede ahí. Claro, que yo tengo que empoderar a los padres, como lo hicimos. Se empoderan a los padres, pero no lo hacemos de forma particular, lo hacemos junto a las autoridades judiciales de acá de Barahona. Se supone que hay una escala. Yo digo acoso sexual. Podría ser cuando yo de una forma aprovechando, satisfaciendo un ego o buscando yo un placer, y muchas veces hasta sin una mala intención, yo toco a una niña en partes de su cuerpo que no debo tocarle. Yo puedo ser cariñoso con una niña, yo puedo ser detallista con una persona, con una mujer o con un niño, con una persona, mil formas de detalles, estar atento a una situación particular. Pero ya en cuanto yo toco a una niña con cierto sentido en su cuerpo,
y que la niña ve que se siente no acosada o se siente no porque hostigada, porque le estoy tocando su pecho, porque dejo caer mis manos sobre, entonces ya obligatoriamente esto es acoso sexual, es un acoso, o tipos de caricia, o qué sé yo, decirle, por ejemplo, desabotónate tu blusa. De acuerdo a la información dada, hay cosas que se produjeron sí dentro del recinto, toques, otras, en formas de saludo, pero saludos maliciosos, y de acuerdo a la información que hemos recibido de las niñas, la información que hemos recibido es que algunas niñas también son invitadas a la casa. ¿Primera vez que se da un caso como este en la escuela? Sí, por primera vez. Yo no había tenido otros casos, a lo mejor se habían dado, pero a lo mejor quién sabe si se dejan en silencio, porque estos casos pasan en el día a día. Así como ahora estamos preocupados, el ministerio está preocupado por las situaciones de violencia en las escuelas, que no es la primera vez que se comienzan a producir situaciones graves, violentas, sino que ahora como que se evidencian más por los medios que tenemos, ahora hay cámaras, ahora hay... No, siempre se han dado situaciones de violencia, también siempre se han dado situaciones de acoso sexual en las escuelas, que muchas veces no se evidencian, que muchas veces evidenciándose se arreglan, se ha hecho. Pero aquí hay una situación en el caso mío particular. Primero, como hombre educador, como hombre cristiano de fe, sacerdote, el padre Ronnie no puede guardar ni arreglar, llamar a una familia para arreglar un caso de esto junto a una orientadora, a una psicóloga en la escuela, porque sabemos qué significa esto ante la sociedad, para la justicia, el daño que puede causar a una niña, cómo puede terminar una niña de esta con graves traumas que marquen el resto de su vida. Entonces, en este caso, yo tengo que ser consecuente. Un buen maestro, parece se le había llamado la atención por estar siempre rodeado de niñas. Le había llamado la atención en el centro, la directora del centro, pero un maestro puntual, un maestro decente, un buen compañero de trabajo, una persona con muy buenas actitudes. Pero justamente el acoso sexual muchas veces no se da entre personas extrañas y que manifiesten conductas inadecuadas. Se da entre personas muy cercanas, que se crean un clima, un ambiente, personas detallistas, es donde vienen muchas veces los acosos. Pero ya este es un asunto que debe de investigar la fiscalía, la justicia, pero ya uno como educador, uno sabe por las experiencias que tenemos, por los casos que hemos venido manejando, no solo aquí en Barahona, no solo aquí en Barahona. Yo digo que uno de los casos menos graves que a mí me ha tocado tropezarme en estos años dirigiendo centros educativos es este. Ahora, en ningún lugar yo he podido callarme, porque yo digo, parte de mi ser sacerdote, cristiano, profeta, educador, es esto, no callar lo que le pueda causar lesiones, daños a un destinatario de la misión que yo ejerzo en la iglesia y en la sociedad. No puedo decirlo verdaderamente y yo espero que la justicia lo determine, haga su trabajo. Por eso yo le he pedido en una reunión al Ministerio Público, así como a los miembros del ADP, que se permita que se haga la investigación, porque al mismo maestro le conviene, si eres inocente, que la justicia lo determine después de hacer todo un proceso de investigación. Que no se archiven ni se engaveten, no ninguna información, para decir así es. Ahora, si es inocente, qué bueno, qué alegría para la sociedad, para la escuela, para los maestros, para el gremio, para todo el sistema, si es inocente. Qué bueno esto, pero no que se pueda llegar a la inocencia del profesor a causa de presión. No, esto no funciona así. O qué sé yo, interrumpiendo las docencias para crear situaciones caóticas. Por eso voy a ser reiterativo en mi llamado. En mi llamado
a la cordura. Quienes pierden son nuestros niños, quien pierde es nuestro Estado, quienes pierden son nuestras familias. Verdaderamente tenemos que favorecer un clima de respeto. Tenemos que fortalecer esta gran oportunidad que tiene la sociedad dominicana de jornada escolar extendida. Oye, es un privilegio, y si nosotros lo sabemos aprovechar, qué riqueza verdaderamente tenemos. Y ojalá que el Ministerio en esta reforma curricular, en todos los programas que está ofreciendo, en los alimentos que se le dan a los niños, en la capacitación de los maestros y las maestras, en mejorar el salario y las condiciones de vida, podamos verdaderamente en los próximos 10 años, 20 años, tener la sociedad y la república, el país que nosotros queremos, el Barahona que queremos. No podemos hacer más daño, al contrario, tenemos que buscar ser tolerantes para buscar soluciones a los conflictos, y cuando vienen estas manchas que pueden dañar o pueden entorpecer nuestro sistema educativo, vamos a aclararla, vamos a limpiarla. No busquemos culpable alguno, dejemos que las instituciones que le corresponde hacer estos procesos, que tienen su propio procedimiento interno, lo hagan sin crear ningún tipo de presión. Mira, aquí vienen dos situaciones. Una es ser maestro ante sus compañeros, ante el escándalo creado, y por eso era que yo había decidido y quería mantener el nombre del profesor, pero la misma sociedad busca y escalva. No. Y la otra cosa es, allí están las niñas que han sido las denunciantes, que han puesto a todo el mundo en vilo. ¿Qué pasaría conviviendo estas niñas con el maestro? Por lo tanto, no creo que el Ministerio, a través de los organismos correspondientes, la dirección distrital o regional, puedan ver esto. Yo no tengo nada con el profesor, al contrario, yo he querido cuidar al profesor. Yo no he juzgado ni condenado al profesor, pero ante esta información yo lo único que he querido es que el profesor salga bien, y fue lo que yo le comuniqué a él. La primera orientación se la di yo al profesor: consulte a un buen abogado entendido en esto, si es posible hasta vaya a la fiscalía, presente la situación, consulte a los dirigentes de ADP que le ayuden, que lo iluminen en medio de toda esta situación. Decirle, esté tranquilo en su casa, porque lo que me interesa es su integridad física y emocional. Claro que todo esto crea una situación exactamente derrumba a la persona, porque se encuentra ante una gran situación que podría establecer interrogantes de inocencia, de culpabilidad, pero ahí es donde verdaderamente tenemos que llegar. Usted es inocente, pero con objetividad. Soy inocente, es un invento, me han querido hacer daño. Usted es culpable, asumir la responsabilidad y las consecuencias de lo que pueda venir. Este fue el panorama de los hechos y noticias de mayor trascendencia ocurrido en la provincia de Barahona. Conectamos con ustedes a los estudios desde El Sabor del Aire, Canal 10, para NCDN, Santa María Peña. Buenas noches.